Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Diáspora Radio, cada jueves en vivo a través de Instagram Live. Saludo ya de antemano a las personas que se van a comenzar a conectar a través de este canal. Y también saludo a los que nos van a ver desde YouTube. Ya Leonel Leblanc se está entrando en línea, que nos va a ver. Espero que los amigos se conecten. Mientras, quiero comentarle antes de presentar al entrevistado, más que entrevistado, a mi interlocutor, al conversador con el que voy a compartir hoy esta emisión. Quiero decirles que se suma a este equipo un colega de la radio, experimentado, pasó por uno de los capítulos de Diáspora Radio, el anterior, si mal no recuerdo, porque Diáspora Radio es un proyecto que está creciendo y para mí es un placer tener a un gran hombre, un galán de la radio, como dirían, a Fran Díaz Doniquian, como colaborador de este proyecto. Pronto tendremos nuevas noticias en relación con Diáspora Radio. Diáspora Radio es, como decimos cada semana, una invitación para conectarnos, reconectarnos con parte de la comunicación cubana del último medio siglo, de los últimos 50 años. Ahí me estoy conectando con el gran comunicador cubano, crítico cultural, periodista Jorge Luis Sánchez Gras. Bienvenido. ¿Cómo estás, querido? ¿Me oyes bien y todo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, yo estoy bien. Ahora corrigiéndome aquí, tú ves, ya me veo, ahora el pelo se ve mejor. Tengo pelo, sí. hay que aprovechar. Oye, estás muy juvenil con esa mota. Bueno, hubo como una moda en Cuba de los 80 que le llamaban no, el gallito. La palabra mota es ochentera, es el gallito. Aquí es el gallito. El gallito. Oye, convertido en un hombre de tanto éxito últimamente, he leído en la prensa lo que han dicho de tu programa. No, yo he tenido, ya te voy a empezar corrigiéndote, yo he tenido éxito desde que nací, ¿ok? Yo nací para ser exitoso. ¿No te pasó como No, yo estoy un hombre de éxito? No, ese tiene menos éxito. Yo estoy dando tángana desde que nací, tranquilo. Sí, estás dando tángana y asustando a la gente desde que naciste. Así mismo. Oye, pero estaba mirando en la prensa, han reconocido tu capacidad de comunicador, han hablado de que ese programa es un derroche de simpatía, han dicho como alguien que respeta el idioma, la buena conversación, es capaz de sentarse a tomar una taza de café como si estuviera en el living de la casa. ¿Estás contento de lo que has logrado? ¿Cómo has logrado esto? Chico, con mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Cuando uno cambia de contexto y de mercado, tiene que enfrentarse a muchas cosas que son difíciles. Es complicado. Este es un lugar en el que vive mucha gente en la Florida que ha venido desde Cuba, que ha venido de diferentes lugares. Esto es como la capital de Latinoamérica. Entonces uno tiene que competir mucho con gente de muchas nacionalidades. Yo no soy provinciano porque tengo una vocación universal, pero yo salgo de una provincia. Yo soy un tipo al que nunca le importó vivir en la capital de Cuba. Yo viví siempre en Holguín, yo hice toda mi carrera en Holguín, después me desplacé a otros lugares, pero nunca fue una meta municipal y espesa la de montarme en una guagua e ir cargando con los bártulos para estar en La Habana, porque yo siempre entendí que era importante tener una dimensión de país desde el lugar que me había tocado nacer, hacer mi carrera y compartir con la gente. Que la gente de La Habana se viera representado en uno, que supiera que allí tenían también una casa para emprender proyectos, para contar con la palabra, con la acción de uno y viceversa, una retroalimentación que es como vivir y pensarlo todo como país. Y eso fue lo que me propuse siempre. Por lo tanto, la meta nunca fue emigrar para La Habana, ni tampoco fue emigrar definitivamente por un lugar. Uno es ciudadano del universo, uno es un transeúnte eterno. Uno tiene que correr ese riesgo de intentar patear el gol en porterías extrañas, siendo goleador siempre. Y eso es lo que más me ha identificado a mí en mi meta, en mi aspiración eterna. Luego, cuando llegas aquí, está todo lo bueno y lo malo de los países de Latinoamérica, porque esto es como una capital de Latinoamérica.
Cuando llegas aquí, te encuentras con mucha gente a la que tú seguías en tu país, que tú tenías como un ídolo y que de repente se te desmorona en el exilio porque ves que el talento les alcanzó mientras estuvieron en la frontera territorial del país en el que nacieron y no pudieron poder tirar la pelota en otra cancha, no pudieron irradiar esa simpatía o ese talento. Es muy difícil. O sea que hay que ser un privilegiado para poder llegar, imponerte y que le funciones a la gente de todos los credos de Latinoamérica que viven aquí, a los cubanos que viven aquí, que no son los mismos, que son distintos, a gente que emigró hace 50 años, 60 años, que vino hace 40 años, que vino hace 30, que vino hace 20, que vino ayer. Es muy difícil. Oye, Hay que probarse has, de esa mencio- manera. Es muy difícil. has mencionado ahí varios temas que me dan para esta conversación y para muchas más. Quiero empezar por lo que dijiste. Has visto muchos ídolos que se te han desmoronado allí. ¿Has encontrado, lo dijiste porque, porque cambia la calidad humana o porque ves que no han sido capaces de adaptarse o gente que era reconocida en los medios de comunicación en Cuba hoy son unos NN? Por todo eso. Son gente que quizás no mereció el reconocimiento que en un momento alcanzaron, porque a lo mejor fue causalidad, fue suerte, fue un momentico, fue una gotica de esplendor. Cuando la gente tiene un talento sostenido, el talento sostenido tiene el ingrediente de la reinvención. A mí me duele mucho ver gente que nos conmovió en una etapa, que fueron ídolos de antaño, que todavía no habían llegado y ya habían tirado la toalla, que no fueron capaces de sostener su sueño, que fueron vilipendiados por los biles, por las cuentas, por el consumo, por los tarecos, asfixiados por una mierda que no les dejó entender lo que en realidad ellos son. Andan quejosos, con la cabeza baja. Luego, cuando se colocan en el otro lado de la portería, que no es el del goleador, ni tampoco el del portero, es el lado de la gente que está en las gradas, tiene que asumir otros roles y no lo quieren asumir. Están con pena, están molestos, no les gusta lo que hacen, pero tampoco lucharon por lo que en realidad les gustaba hacer. Entonces es como una locura, porque se adormecen en periodos en los que el sostenimiento de las cosas en las que uno cree es la única gasolina que tú puedes lograr para sostenerte cuando estás lejos de tu casa. Cuando Se te tocó acostumbraron a un Estado subsidiario, a una radio que les pagaba, hicieran lo que hicieran, a una televisión que les daba sin que todo eso, cambiara el día de mañana. todo eso, pero todas esas son palabras sindicaleras, por eso yo le doy otra vuelta, porque cuando caes en tonos sindicaleros, entonces ya ahorita estamos pagando a las milicias y viendo las AKM que debemos tener pagadas con el tiempo de los 20 centavos, del día de haber y de esas cosas. Se acostumbraron a eso, se acostumbraron a que el del consejo artístico era el de la sección sindical. Yo recuerdo que yo tenía alguien con quien yo tenía confrontaciones artísticas en Holguín. Un día tuvimos una que fue estupenda. Yo me cansé porque yo hacía muchos espectáculos y trabajaba muchas cosas fuera de la radio también, pero bueno, aquí lo que estamos hablando es de la radio. Pero para tomar este ejemplo, esa persona era imposible. Cuando tú le ibas a hablar de un tema artístico, él te daba una respuesta de una reunión del partido. Cuando se estaba hablando de algo serio del partido, él supuestamente estaba en temas artísticos. Nunca fue ni lo uno ni lo otro. Traspolemos eso. Así hay mucha gente que luego, cuando cambió de dimensión, tristemente no pudieron sostenerse. Es así. Oye, voy a desarrollar o hacer un zoom a muchos de los temas que mencionaste, como por ejemplo Holguín y tu carácter universal aún desde provincia. Cada vez que yo te oigo hablar, veo la prensa, tus redes, siempre Holguín está presente. ¿Por qué está presente? ¿Por un tema de raíz, de orgullo, o por un tema de nostalgia? ¿Por qué siempre presente la provincia? Todo, por todo eso, por todo eso.
porque uno también tiene que ser agradecido, porque uno tiene que honrar a sus padres, porque uno tiene que estar a la sombra de sus maestros, porque uno tiene que reverenciar esos lugares y porque esa estructura que a mí me dio cobija, esa arquitectura en la que yo me formé, para bien o para mal, fue tejida, fue trazada, fue hecha en Holguín, con una vocación de universo. Holguín es un lugar muy espectacular, es un lugar de gente creída, como yo, gente que estamos inventando fantasías constantemente para trascender esa municipalidad espesa que agobia a la gente en el interior de Cuba y de todos los países. Es un lugar que se anuncia como provincia del universo. Esa es una marca de Holguín que fue llevada incluso en un disco de larga duración en los años en los que se grababan aquellos vinilos en Cuba, cuando se daba la per cápita de quién lo iba a hacer en cada territorio. Cuando fueron a Santiago de Cuba y Son 14 tuvo disco, cuando fueron a Bayamo y se lo dieron a Yacaré, Holguín se paró y dijo, no, 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 nosotros no nos interesa nada de eso. Nosotros vamos a grabar un disco de larga duración con las voces de nuestros poetas, porque la poesía es lo primero. Es el espíritu que puede darte esa dimensión de tú traspasar todas las cosas. Y de ello vengo, de esas generaciones, de ese molde, de tener compañía de ópera y zarzuela, de tener ballet, de tener compañía de danza contemporánea, de tener grupos de teatro, de tener la mejor orquesta sinfónica de Cuba, completa, con sus cuerdas, con sus músicos, que tenía que estar todo el mundo mirando hacia nosotros para estar pidiendo músicos y completando repertorios, que mientras la gente está con reggaetón y pachanga, Holguín se está inventando tocar a Tchaikovsky con los cañones sobre la partitura. Es una dimensión, es como un deseo, yo diría que hasta barroco, aunque la arquitectura no nos beneficia, porque es una arquitectura bastante pobre, con algunos toquecitos art déco y no más que eso, pero una dimensión de completar los espacios sobre una sobredimensión, yo te diría, con una desmesura de buscar poesía hasta debajo de las piedras. Yo vengo de ahí, ¿Y tú crees, entonces, ¿cómo tú crees que yo pueda hacer, Alvarito? No puedo ser de otra ¿y tú manera. crees que eso, y tú crees que eso era solo de Holguín o Holguín supo capitalizarlo, supo convertirlo en algo tangible? Porque yo me pongo a pensar, bueno, hay otras provincias donde hay cultura, donde hay muchos poetas y tal vez no trascienden, como tú dices, que ha trascendido Holguín. Bueno, pero nosotros nos inventamos la trascendencia porque no alcanza con la materia prima. La trascendencia necesita de un proceso que se llama jerarquización. Tiene que haber jerarquías, tiene que haber padres fundadores, tiene que haber crítica, tiene que haber curaduría. La gente no puede perder el sentido de hacer el ridículo, que eso pasa en muchos lugares, que son tierras con gente talentosa. Sí, pero el talento no alcanza, el talento tiene que juntarse, tiene que impulsarse, tiene que formar parte de todo un sistema completo, tiene que tener una plataforma, que en las provincias del interior de Cuba esa plataforma es imposible si las autoridades y si el pueblo no potencian un sistema de festivales, de eventos en los que tú puedas, con el beneficio de traer a los foráneos, darle un reconocimiento y poner a la par a los tuyos, porque rara vez en las capitales del país, salvo en las muestras, en las semanas, esas temáticas que son horribles, nadie le cede el espacio que merece una compañía de provincia, por el simple hecho de que es de provincia y tienes que cargar con ese estigma. Pero para que esos artistas puedan resurgir en todas las manifestaciones, tiene que haber una plataforma que los impulse. Es muy difícil crear esa plataforma, pero hijo, no hay resurrección sin cruz. Hay que cargar con la cruz al hombro para poder imponer estas cosas. Holguín también, y me enteré por ti, yo no lo sabía, tiene la única sede del Instituto Superior de Arte fuera de La Habana, de la capital. De hecho, cuando yo vi que
que tú habías estudiado dirección de medios de comunicación en el Instituto Superior de Arte, dije, ah, estuvo en La Habana. Fue lo primero que se me vino a la mente. Y me corregiste, no, No. Holguín tenía un ISA. Holguín tiene una facultad del Instituto Superior de Arte donde la gente estudia canto lírico. En cualquier otro lugar del país, la gente surgen los muchachos jóvenes y te dicen que van a ser reggaetoneros. En Holguín quieren ser tenores, las niñas quieren ser sopranos. Nosotros somos así. Es el agua, decían los padres fundadores. Y nosotros tenemos ese gusto de que hay una filial donde se estudian medios de comunicación y donde se estudian además canto lírico y alguna que otra especialidad. Ahora eso es mucho más difundido, porque ahora después de la fiebre de la municipalización, todos somos municipales y espesos, Ahora hay y entonces, universidades hasta en los municipios ahí. sí, ahora un dentista te da clases de violín y un violinista te arranca los dientes. Eso es normal. Eso es normal. Pero bueno, eso es parte también de que ha bajado mucho el estándar en muchas cosas y se han prostituido muchas especialidades y termina siendo un resultado fatal porque la prostitución es la forma peor de darle espacio a las justificaciones, a las cosas que no logran concretarse. En el tiempo en el que yo estudié ahí, las personas desde Guantánamo hasta Ciego de Ávila estudiaban en la filial de Holguín y desde Ciego de Ávila hasta Pinar del Río estudiaban en la Facultad de Medios de La Habana. Inicialmente eso contó con la asesoría de todos los profesores que venían desde La Habana, pero después eso ya se fue ubicando con el claustro, con la gente de Holguín, donde había gente muy valiosa, salida de la radio, de la televisión, del teatro, de todo lo que tenía que ver con Telerebelde y toda su historia desde Holguín, que hacía transmisiones en directo cuando se compartía aquella señal y cuando la televisión de verdad en ese tiempo se transmitía y se irradiaba también desde el oriente del país, antes de que se convirtiera en una programación tan metropolitana, tan habanocentrista, tan capitalina, que al final la gente del resto del país la ve como por un impulso impuesto en la señal, no porque en realidad sientan que se sienten reflejados en esa pantalla. Es un gran problema que hay en la dispersión cultural del país, es un gran problema que no se acaba de enfrentar, que la gente no entiende y que le ha dado mucho espacio a toda la basofia de la televisión foránea y todo lo que llega, que la gente copia en memoria, el famoso paquete, el otro, que lo viven combatiendo, pero ¿cómo lo vas a combatir si la gente no se siente reflejada en la pantalla que le toca, en la que tiene? Pues entonces buscan la Y eso ajena. y eso que tú detectas claramente, y estoy totalmente de acuerdo, como comunicador, como holguinero, como crítico cultural que eres, lo dices muy bien, ¿era un fenómeno exclusivo del espectáculo, de la cultura en general o solo de la televisión? Porque la radio estuvo más descentralizada, o es idea mía. La radio estuvo más descentralizada en su momento. La radio era más personal, la radio tenía una banda sonora, tenía un peso, tenía una selección de voces, de estilos. La gente miraba mucho lo que se irradiaba desde La Habana, pero los que teníamos la posibilidad de oír la radio de toda Cuba, de participar en sus festivales, en sus eventos, de ser jurados, de intercambiar materiales, de saber cómo eran las cosas, sabíamos cómo sonaba. Yo oí un programa, yo lo oía perfectamente y yo le decía, esto me suena a Radio Bayamo, esto es Radio Angulo, esto es MBF, esto es Las Tunas, esto es Villa Clara, esto es Pinar del Río. Uno lo sabía, porque había un cosmos de voces, de estilos. Siempre había y habrá gente copiona y faina que creen que no van a ser descubiertos. Siempre está el bobo que quiso correr para ver si podía correr un poquito más que Franco Carbón, algo que solo logró Juan Torena. Esas eran estupideces que pasaban y tú te dabas cuenta que eran como novatadas de gente sencilla que estaba empezando, que querían colar de alguna manera y que al final terminan cayendo en la trampa de entender que la imitación es la mejor forma de rendirle culto al talento. Y hasta ahí ganaron, dale un aplauso.
pero es la mejor Pe- forma de rendir culto, no de generar ni irradiar tu propio talento. Eso es Claro. imposible, no se puede avanzar en esa dirección. Pero había una autonomía, que es lo que tú dices. Tú oías el sonido, la música, el estilo, a golpe de órgano y mariachi, tú oías todo el día Radio Victoria de las Tunas. Radio Angulo era como una élite, como un sonido, como música más clásica, más suave. Tú no oías ese laterío, como dicen los holguineros de las orquestas, que es lo que más suena en la radio santiaguera, Son salsa. culturalmente, por ese sabor del Caribe, por esa cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, todo aquel boom de la salsa de los 90. Tú oías la Sí. emisora para la que yo trabajaba y tú decías, no puede ser que esto esté ocurriendo en Cuba. Mientras había aquella locura de Radio Taíno, de todas aquellas emisoras de La Habana, que nada más era timba, 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 aquella agresividad con la música. Toda esta otra parte de la isla. Y las regionales, las suburbanas, se mantenían fomentando las rancheras, las baladas, la música tradicional mexicana en los alrededores. Y en el caso de Holguín, todavía es como un estándar de pop, de balada, de canción que tú decías, pero el boom ese de la salsa, ¿dónde está? Cuando uno iba a poner una orquesta para que la gente bailaba por un momento, por un acto de solidaridad, de calidad y de cariño, a lo primero que le echaba garra era el original de Manzanillo, ni siquiera los bambán. O sea, son fenómenos regionales que daban un color y uno peinaba el dial en busca de ese color. Ese color hoy se perdió. Hoy se ha Se perdió. mimetizado, sí, está perdido en gran medida, se han mimetizado las estructuras, los programas están llenos de la búsqueda de la bobería pseudocultural foránea, hay un culto a todo lo de afuera por creer que solamente es de afuera, ya está bueno, y hay mucho de pérdida en cuanto al valor de los oficios. Hay mucha gente tonta delante de los micrófonos. Hay mucha gente estúpida dictándole al tonto. Y hay mucha gente necia oyendo a la sumatoria del tonto y el estúpido. Y eso abarata la bocina, abarata el éter, no da nivel. La gente confunde mucho el hecho de comunicar. Comunicar, ser directo y diáfano, nunca fue sinónimo de que el profesional o el hablante o el comunicador hable en los mismos términos que el que está tirado en la esquina. No, tiene que haber jerarquías, tiene que haber un entendimiento. El que está tirado en la esquina simpatiza con el lenguaje directo del que puede estar delante del micrófono, pero tiene que saber que el que está en el micrófono es la radio, está hablando por la radio, tiene que tener otros códigos, otras maneras, porque un 99% de las veces el que está tirado en la esquina quiere ascender al nivel del que está frente al micrófono, o al menos lo admira, lo disfruta, espera más de él, porque para eso no lo oye a él, simplemente escucha al otro que está tirado en la esquina al lado suyo. Eso es así. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquella radio nuestra que nos tocó en décadas atrás, que tenía tal vez más carácter diferenciador, donde sabíamos qué emisora era tal y cual, donde habían referentes en la conducción, en la dirección, programas hitos. También me acuerdo que discutíamos mucho sobre ello en los encuentros de radio de la Asociación Hermanos Ahí, en algunos nos encontramos por ahí seguramente. Desde tu punto de vista de haber vivido la radio y la comunicación cubana en esa época, ¿cuál era el mayor problema o defecto que tú como crítico cultural le encontrarías a la programación de la radio cubana? El picotiño en la programación, el hecho de querer abarcar un modelo tan pero tan segmentado que termina por no llegar a nadie. Que la radio sea generalista o que tenga un destinatario general no justifica que esté tan fraccionado. Está en pausa.
peores. Estuviste en pausa unos segundos, se Ya pegó. estaba Nos diciendo quedamos en la radio generalista. que cuando lo fragmentas mucho, mucho en pedacitos, terminas incurriendo en uno de los problemas más terribles de los problemas socioculturales más modernos, que es el de la fragmentación de los contenidos. Comienzas construyendo muchas parcelas, muchas parcelas, tantas parcelitas pequeñas que terminas sin irradiar la coherencia que tú quieres porque estás fragmentando inconscientemente los contenidos. Cuando tú preparas una tira de 4 horas al unísono, hay danzón, guaracha, bolero y rock and roll, no tienes que inventarte un programa de media hora de rock el domingo. Cuando dentro de esa música estás hablando de calidad de vida, de cómo cuidarte en el tránsito, de cómo le habla la abuela al niño, de cuáles son las noticias principales o el parte del tiempo, no tienes que inventarte programas con todas esas direcciones. Eso no funciona, porque esa tendencia tan monotemática termina convirtiendo a la radio generalista en una radio únicamente didáctica, y la radio no es una escuela, aunque pueda enseñarte. Porque Es tiene un un fin medio que te educativo. informa, te entretiene, te educa, pero no es la clase, no ¿Y es la cómo radio podría la clase. radio cubana, con tu experiencia, porque no solamente has vivido y has estado o conocido la comunicación en Estados Unidos, después lo vamos a conversar, cómo podría la radio cubana, qué tendría que hacer para solucionar esto, cuando no hay radios tampoco especializadas? Yo creo que el problema es ese, que no hay ni una cosa ni la otra. La única radio especializada que se escucha y suena en Cuba, que es excelente, siempre me gustó mucho y le dedico mi tiempo todavía, es CMBF. Tiene programas que son unos nichos de disfrute, gloriosos, muy bien edificados, muy bien hechos, pero el resto no tiene ese nivel de especialización, entonces termina siendo como muy didáctica. Yo creo que, primero, hay que seleccionar mejor a la gente que prepara esas tiras de programación. Segundo, hay que escoger y pagarle mejor a quien lo selecciona y quien lo hace para que puedan dedicarse por completo al estudio y a la profundización de esos temas. Tercero, hay que identificar gente que responda a esas determinadas tiras y que además de leer lo que le pongan delante, se pueda convertir como en una autoridad que sepa, al menos, de lo que está hablando, porque les pasa tanto contenido picoteado por delante que terminan siendo gloriosos lectores de tabaquería sin entender de qué es de lo que están hablando. Y entonces, eso es, como dice el refrán, que transmita la radio nacional, pero eso no es comunicar. Yo creo que hay mucha gente que no sé, Álvaro, yo a veces tengo la percepción, con nosotros fue otra etapa, había otra formación, había mucho rigor, pero yo veo tanta gente hoy empoderada gracias a que casi una generación completa se marchó o se cansó ¿Tú crees que ahí o se está la dedicó a razón? otra cosa. Se fue la gente y había que reemplazar. ¿Esa es la razón que tú Sí, encuentras? en gran medida. Hay una cantidad de gente que uno está viendo en pantalla, oyendo en bocina, que no estarían. Hay una cantidad de gente que yo nunca trabajaría con ellas, nunca me sentaría con ellos a hacer nada, porque lo que yo veo es como una pérdida del sentido del ridículo. Y eso es terrible, gente tirando piedras en el año 2020, todavía como contenido esencial creer que lo único importante es la radio de saludos y felicitaciones. Señor, hay mucho que decir, hay mucho que conversar, hay muchas maneras de ser útiles. Que ya el comodín de la canción al felicitado es de cuando la radio surgió, por De favor. cuando la radio surgió. Eso cambió. Algunos dicen a veces, la radio cubana es superior, la radio cubana tiene muy buenos contenidos, tiene función educativa, pero con lo que tú has dicho, ese paradigma se va al piso. No, yo pienso que fíjate, cuando tú la comparas con otras muchas, es muy buena. Por ejemplo,
la radio que se hace, la más escuchada en este lugar ahora, yo no te la recomiendo. Es ¿Cuál una es? radio de mucho relleno, de mucha misma música sonando las 24 horas, la misma en el mismo orden, lo cual lo torna muy sospechoso, aunque esté penalizado que esto ocurra, pero 2 más 2 son 4. Cualquiera hablando, cualquiera estando, por un problema de ahorro, de mal pagar, emisoras completas como las que nosotros conocemos, con estructuras exageradas de 100, 200 personas para mantenerse al aire 24 horas. No Aquí existe en están ningún al lugar del aire, mundo. aquí están completamente al aire con 4 personas, con 5 personas que hacen todo, mal, bien, peor o regular, pero hacen todo. Eso, como tú dices, no existe en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que si tienes la capacidad de que exista, puedes pavonearte en la élite, de tener a los mejores, puedes lo mismo contratar a 5 que a 50, no sirva lo que estén haciendo? Eso no tiene ninguna justificación. Oye, ¿has seguido escuchando la radio de Holguín, Radio Angulo, donde comenzaste tu carrera igual que en Telecristal? Sí, la escucho, claro, cada vez que puedo la escucho. Ahora hay unas aplicaciones maravillosas en los teléfonos que uno va escuchando todo ese sonido digital. A veces me deprime, a Ah, veces me enorgullece, a veces me alegra, a veces me hace el día, a veces me parece que estoy perdiendo tiempo y paso a hacer otra cosa. He tenido todas esas sensaciones juntas, pero es como un acto de fidelidad, de conocer a los nuevos que van llegando, de escuchar a los viejos colegas en sus desempeños, de entender que hay horarios del día que te remiten a un hábito en bocina. Y yo cuando tengo tiempo sigo respondiendo a todas esas exigencias. A mí me gusta mucho oír radio. Yo oigo mucha radio argentina, por ejemplo. A mí me encanta Radio Mitre, Buenos yo me... Aires. Me gusta Mm. mucho. A mí me gusta mucho el ángulo que se le da al tema de las noticias en Radio Nacional de España. Lo escucho el matutino de ellos. Escucho radio colombiana, que la hacen muy bien. Escucho la cadena SER de España. Escucho muchos podcasts de gente específica, que tengo mi cronograma de podcasts por horarios y por día, porque si no, no me daría tiempo. Escucho el entorno de lo que me toca, de la radio local, por temas, por perfiles, por estilo, y porque además yo estoy haciendo radio aquí también. Y entonces Ahora, es después vamos a muy, hablar de eso, de lo que estás haciendo ahora, porque hay algunas preguntas que me faltaron de Social TV y de la radio que estás haciendo, pero quiero volver o quedarme todavía en Holguín, porque me pareció muy simpática, bueno, ya tan calificado de simpático, de simpático serio, cuando dijiste, creo que yo, me dijiste por interno, creo que soy el único cubano que salió al extranjero directo desde Holguín sin pasar por la capital de su país. ¿Para qué fue ese viaje? Porque tengo entendido que ese viaje casi se frustra. un viaje de un encuentro de juventudes artísticas. La Unión Europea organizó el evento en el año 99. Yo nunca había ido a La Habana. ¿Por qué? No me había hecho falta. Mis primos y mi familia de La Habana siempre iban a Holguín. No se dejaban ni extrañar. No hubo trámites que hacer, no hubo crisis, no hubo necesidad, no hubo nada. Se presentó este viaje y los trámites corrieron solos. No hubo que ir a ningún lugar. Estaban tan desesperados porque cumpliéramos con el cronograma del evento, que entonces nos fuimos por carretera desde Holguín a uno de los aeropuertos más horribles e infernales de Cuba y probablemente del mundo, que es el de Ciego de Ávila. Tengo entendido que Ciego de Ávila tiene uno muy bueno en la parte de la callería, pero lo que es la ciudad de Ciego de Ávila es como un potrero rodeado de guayabales y platanales, y en el centro, entre aquellos terrenos, yo no sé ni cómo catalogarlos, estaba aquel aeropuerto que parecía más una terminal de ómnibus de municipio que un aeropuerto internacional. Pero ahí
Martinair, la línea aérea, hacía su cambio de tripulación y nosotros nos convertimos en los únicos pasajeros junto con las aeromosas que cambiaban de casaca y de turno, unas descansaban y otras se incorporaban. O sea que ni siquiera me hizo falta. Era un momento muy difícil de Cuba. Bueno, ¿Qué año En era? Cuba nunca ha habido aviones. Nunca ha habido aviones. Eso ha estado escaso, siempre ha estado limitado. Ese vuelo pequeño que va a algunas provincias, que tenía un aeropuerto mayor. Estoy hablando de años. Hoy se nos volvió a pegar, qué problema. Pero lo vamos a rescatar ahí. Se nos volvió a pegar la transmisión. Esperemos que no se desesperen porque Sánchez Crash volverá a nuestra transmisión. Me dice si me escucha, estamos hablando de su primer viaje al extranjero. Sánchez Crash me había dicho por interno y me pareció muy interesante que fue el único cubano que salió directo de su provincia a la capital del país. En algunos instantes voy a invitar nuevamente a Sánchez Gras mientras estoy saludando a las personas que han pasado por la transmisión. Me acerco un poco para poderlos ver. Mientras Sánchez se vuelve a conectar, saludo a Ariel Führer, Cristina Casanova Art, a Diosdado, que ha pasado por la transmisión, a Dani Robles, Mauro Cádiz, a Eduardo Ardiles, que se conecta y lo saludo desde La Serena, en Chile, a Esther Fitloff, Alejandro Luis, a Luis Galloso, Osvaldo May, a Vivanco, a María Elena Coto, y estoy dando instantes acá para que se me conecte nuevamente Sánchez Gras, si está ahí mirando la transmisión, se conectará nuevamente. Rita María Rojas, un saludo. Rita María Rojas fue directora de televisión en Cuba. Saluda, dice hola, dice que se escucha bien, perfecto. A Michael, dice que hay que rescatar mucho talento en tiempo real y efectivo. Elías Costa, dice Rita que nos escucha bien, pero mira, lamentablemente Rita ahí se ha cortado ahora y vamos a nuevamente a pedirle comunicación a Sánchez Gras. Vamos a ver si está acá. Algo vamos a tener que hacer con... Ahí lo veo. Para invitarlo nuevamente. Saludo a Gus, a Ellen Neff, a Nando Viera, personas que han pasado por nuestra transmisión. Dice Sandro, lo admiro a los dos. Espero que Sánchez Gras se pueda conectar nuevamente. Yo decía que había comenzado su carrera en los medios de comunicación, en Telecristal, en Radio Angulo, también Radio Holguín, que era un servicio para la ciudad de Holguín de Radio Angulo. Y dice, quise decir, los admiro a los dos, un abrazo, gracias a Sandro que nos conversa, a Depressive Boy, que se está comenzando a conectar, mientras nos reconectamos con Sánchez Gras, que imagino que debe estar mirando. Hello, dice. Yo voy a poner acá nuevamente a Jorge Luis Sánchez Gras. Tengo que acercarme cuando... Soy el Víctor, claro, el Víctor. Tenía, es por los seudónimos de Instagram. Le estaba comentando que Sánchez Gras hoy conduce el programa de Social TV Show, un programa que ha llamado la atención, lo hace a través de América TV, en un canal 41 en Miami. Sánchez Gras Oficial ha mandado una solicitud. Vamos a mandar la solicitud esperando ahí a Sánchez Gras que vuelva a la conversación. Estábamos hablando de su primer viaje al extranjero, que fue. Estábamos hablando de tu primer viaje al extranjero. Parece que hay algún problema con la comunicación. ¿Será el ciclón? ¿Está? Sí, no, puede ser. Aquí está lloviendo muy fuerte ahora mismo. Estábamos hablando de tu primer viaje y del aeropuerto de Ciego de Ávila. Bueno, ese día llovió mucho también. Todo fue fatal. Fue fatal para poder llegar. No se me olvida nunca porque
No había cómo llegar de Holguín a Ciego de Ávila. Eso fue terrible. Hubo que conseguir como un taxi de una empresa de Cuba Taxi, que tenían una especie de carros marca Volga, que gastaban tanto combustible como un tractor. Y con dos Volgas cortados a la mitad y empatados, invención anirista, construyeron una falsa limusina en el que fuimos todos hasta Ciego de Ávila. Ahí está la invención holguinera que tú dices. Sí, bueno, también. Pues Holguín tenía una limusina. Yo creo que tenía más de una. Era horrible Sí. e incómoda. Y entonces, cuando llegamos como a 30 kilómetros de una de las salidas de Holguín, por esa carretera central, la limusina se ponchó. Hubo que ir a una base de taxis que había allí, cambiar la goma, poner una goma de la misma base de taxi y encontrarnos con una invención genial, burocrática, esquemática y absurda, que era que la limusina tenía que regresar a Holguín, resolver el problema de la goma, cambiarla, porque era que el carro se movía sin goma de repuesto, porque no había goma, mucho menos va a haber repuesto, y poder incorporar como un repuesto o algo, llegar de nuevo a este punto, quitar la goma que nos habían prestado, poner la otra y seguir el viaje. Dime algo. Es una cosa enloquecedora. Y así fuimos y llegamos hasta Ciego de Ávila muy tarde. Yo siempre cuento, el avión pitaba. Pero bueno, llegamos finalmente y pudimos emprender ese viaje que fue importante. Pudiste hacer tu primer viaje. ¿Qué edad tenías ahí? Bueno, y yo tenía, así que tendría 20 años, algo así, 20, 21 años. Era un evento de juventudes artísticas que tenía la exigencia que fueran gente que se dedicara al tema de la crítica, a la investigación, gente que publicase, que tuviera discurso, que tuviera posibilidades de confrontar en múltiples plenarios. Hubo allí con gente como de 12 o 15 países, si mal no recuerdo. Fue una experiencia muy enriquecedora para enterarnos de cosas alucinantes. Ahí yo me enteré, por ejemplo, uno de los temas principales que se discutía ahí era el futuro de los contenidos a través del internet, de cosas de redes, de que la computadora, digo, ¿pero de qué están hablando? Con una persona que no tiene... Nosotros con máquina de escribir. Pero si no teníamos ni grabadora de casete, ¿de qué me estás hablando? Yo no entiendo de lo que me hablan. Y aquello era como algo muy abstracto, pero fue como el termómetro de cosas que venían y que luego fueron muy importantes. Y eso me sirvió de mucho para entender que la cantidad de tarecos acumulados no es proporcional a la acumulación de los conocimientos. Me sirvió para saber que allí había mucha gente con mucha información que no sabían establecer la jerarquía entre una cosa y otra. Me sirvió para darme cuenta que había mucha gente con mucho más acceso que nosotros, pero todo aquello era por gusto. Así que, en realidad, a la antigua, pobres, bloqueados y sin aparatos, pero no teníamos dignos. ese nivel de atraso tan grande, la verdad, porque el conocimiento es universal. Oye, tú decías, este encuentro de juventudes era para personas que tuvieran la capacidad crítica, qué sé yo. Todos conocemos, los que te conocemos más de cerca, que desarrollaste o te especializaste en el mundo de la crítica cultural, fuiste reconocido en Cuba por eso, al menos en los círculos de la élite, porque no llegaste a los medios nacionales. ¿Por qué la crítica cultural? Bueno, yo ¿Por creo, qué te lanzas por ahí? primero porque yo tengo una vocación por la cultura, sobre todo por el tema de la literatura, la música y el cine, que son las tres cosas que más me apasionan. Después, con el paso del tiempo, descubrí que también me apasionaba mucho el mundo de los deportes, pero demoré en enterarme. Y ¿Deportista? sí, tuve una pasión después tardía por el mundo del fútbol. Y he escrito sobre eso también. Eso me ha dado dinero, me ha dado oportunidades, he colaborado. Y la verdad que sí. Pero no has jugado fútbol. ¿No has jugado fútbol? No juego ni fútbol ni nada. Yo no juego nada, yo no practico nada. Yo soy una persona sedentaria. Yo no tengo nada que ver. Yo los deportes para observarlos y caminar y un poquito de bicicleta, más nada que eso. Pero en el caso de la crítica, desde la arista de la cultura, siempre me gustó. A esto súmale que era como la única crítica
que se podía hacer en los medios en Cuba, hasta cierto punto. Hasta hay más. Porque la verdad que no es otro tipo de crítica. Básicamente es eso. Y entonces eso me permitió desarrollarme en eso, crear mi propio nicho, intercambiar con artistas, crecer desde ese universo que te daba mucha más libertad de pensamiento, mucha más oportunidad, era mucho más cómodo. Yo me sentí muy cómodo. Y además te voy a explicar, no había tanta gente que lo hiciera, ni hay, porque hay un abismo muy grande entre el tecnicismo crítico académico y el mediático. Y el académico tiene una teoría, tiene una metodología y tiene una manera que es totalmente impotable para ponerlo en la bocina. Entonces tú tienes que disfrutar esa obra de arte, tienes que tener un poco de esa herramienta académica y tienes que transcribir la manera en la que tú piensas para llegar a un destinatario que sea lo más general posible. Porque a mí no me interesa hablar y escribir para personas que ni me lean ni me escuchen, ni para un sector cerrado que sea una élite con tanto ego que termina en el punto en el que nadie lee a nadie porque cada cual se cree erudito y superior en lo que dice. Sin embargo, la comunicación, lo mediático, sí te da la oportunidad de aterrizar esas cosas. Yo lo entendí oportunamente y me inventé un rol de hacedor de oportunidades. Yo te daba las oportunidades porque yo te aterrizaba propuestas, te hacía abrir los ojos sobre materiales. ¿Cómo? Desconstruyéndolos. Y eso me dio mucha habilidad para enfrentar las cosas. Todavía lo hago mucho. En mi programa de televisión, donde quiera, ahí afloran columnas de música, de contenido, de literatura, de cine. Ahí está en mi canal de YouTube, hay críticas de tema musical, artístico, en los podcasts o las piezas que están en Spotify, en Spreaker. Entonces tengo más plataformas que nombre, yo ni sé en cuántas estoy, porque todas están linkeadas. Y ahí hay muchos de esos contenidos de música. A mí me gusta mucho estudiar el disco el día del estreno y comentarlo mañana, aunque tenga que dedicarle 4 horas de escucha y encerrarme. A mí me gusta que el sobre con la novela de mis autores toque la puerta de mi casa el primer día en el que sale en el mundo entero. Quiero comprarla, buscarla anticipadamente, porque esas son las Entiendo por eso que, razones. entiendo, un paréntesis. Entonces, ¿no lees hoy libros digitales? Sí, también, sí, pero hay cosas de gente querida que me gusta tenerlas en papel. Yo comencé a leer digital hace muy poco, te voy a explicar. He leído 4 o 5 novelas digitales, porque yo estaba resistiéndome al tema, creía que debía ser el papel y la mortificación, y había cosas que aparecían y no llegaban. Los amigos que viajan, que tienen gente de viajero, van a los lugares y me dicen, estoy en la librería y aquí está tal cosa y tal cosa. Yo le digo, no es tal que yo le estoy localizando. Yo siempre tengo ese norte, pero ahora con lo digital hay muchas más oportunidades de leer. Yo pensé que no me iba a adaptar a la lectura esa digital porque me gusta el manoseo del pa'lante y para atrás, pero ahora descubrí que sí y me he hecho la autocrítica. Le he dicho a mucha gente, como he comido mierda, como he perdido tiempo, porque podía haber tenido acceso a las cosas quizás con mayor velocidad, pero bueno, ya estoy incorporado y no soy un competidor fácil, así que no crean los que tienen la tableta hace tiempo, que están jugando a los ceritos y las bolas, que están muy adelante, porque estamos ahí. Oye, en aquel viaje a Holanda y Bélgica conociste Radio Nederland. Era uno de mis sueños. Yo estuve durante muchos años del periodo especial. En mi casa no había ni televisor. Nos quedamos hasta sin televisor. Recuerda que en el periodo de crisis había partes de la casa, efectos electrodomésticos, cosas que cuando tú las perdías las extrañabas para siempre, porque eran como irreemplazables. Sí. El refrigerador antillano era más importante que cualquier miembro de la familia.
El CRIM 218 era como la bola mágica. Y cuando eso iba falleciendo, porque como mismo murió el comunismo soviético, fueron muriendo sus hijos electrodomésticos, fueron Murieron falleciendo nuestros. de golpe y no tenían reemplazo. Pues durante mucho tiempo no tuvieron reemplazo. Entonces yo conseguí una grabadora, una vieja grabadora ochentera, Sanyo, que estuvo hasta presa esa grabadora, la pobre, porque cuando llegó no se entendía, era algo incomprendido, y la grabadora cantaba desde un portal, y entonces tenía una grabadora, era diversionismo ideológico, y hubo que dar no sé cuántas pruebas familiares para sostenerla. Ella envejeció, tuvo miles de cosas, y ya en su última etapa lo único que le servía era el radio. Y lo único que le servía del radio era una sola frecuencia. ¿Por qué? La onda corta. No, no solo la onda corta, eso sí funcionaba, pero estaba detenido en un mismo punto, porque el hilo ese con el que tú pasabas el dial estaba roto, estaba condenado. ¿Tú sabes cuál era la condena? En la frecuencia nacional de AM, ahí entraba perfectamente, en Holguín, Radio Reloj. Cuando lo sacaba a la onda corta y acomodaba la antena, lo único que se escuchaba nítidamente, recuerda que no podías moverlo, era Radio Nederland. Entonces, condenado, me hice un vicioso de Radio Nederland, que era como un sueño conocerla, y escuché enloquecedoramente Radio Reloj, que es otra de las emisoras que todavía escucho con frecuencia, porque hay muchas voces ahí que todavía están, y ahora hay como pioneros que leen, que es cualquier cosa, pero me gusta escuchar. Perdón, ¿los pioneros que leen son los nuevos locutores? Son como lectores, sí, ya tienen el libro de ya tienen el emblema de ya sé leer y escribir, y ahí están. Yo entiendo que es difícil. Y entonces, todo eso fue un periodo tremendo, y yo escuchaba mucho Radio Nederland. Cuando llego a Europa, cuando estoy en Bélgica, exactamente, nos reúnen, bueno, ¿y qué quisieran ver? Aparte de las actividades, pues, estuvimos como un mes allí, y yo siempre dije, me encantaría ir a Radio Nederland, me encantaría Radio Nederland, pero me decían, pero eso es en Holanda. Y yo, pero bueno, no lo articules así, no es tan lejos. Holanda y Bélgica es como el Guin y las Tunas. Son dos primos que Y sin problemas de transporte. están Y en sin problemas de medio. transporte. Exacto, tú aceleras y llegaste. Y bueno, parece que repuné tanto con eso que me llevaron, y fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Fue muy lindo. Ahí Fue muy trabajó lindo. Juan Carlos Roque muchos años de su vida. Un saludo a Juan Carlos, que nos va a ver Recuerdo, después así mismo, así mismo. en diferido. Vuelvo a la crítica cultural, a tu rol de especialista en la crítica. ¿Eso fue lo más importante de lo que tú crees hiciste o aportaste en Radio Angulo y en la radio cubana? Yo creo que sí, aunque hice muchas transmisiones memorables, la verdad, pero yo hice muchas columnas de crítica, tuve un noticiero cultural diario, cuando nadie tenía un noticiero cultural diario, cuando eso no existía como género, cuando la cultura era solo un rellenito de los Una noticieros. seccióncita. Si cabía, si había otra Sí, prioridad, ya se quedaba fuera. Lo que no se podía quedar fuera era el deporte, y en eso hubo mucho, fue muy despótico el sistema con la cultura. Luego después se empezó a hablar de la masificación de la cultura y quisieron llenar la cultura, que formaran parte de los titulares, pero eso no fue así siempre. Y entonces yo logré tener un noticiero cultural diario que yo escribía y dirigía y hacía algunas críticas, columnas mías, y yo creo que eso fue muy valioso porque marcó como un ritmo y otra manera de hacer la cultura, y de que tuviera estructura de noticiero. O sea, que tuviera los géneros periodísticos dentro, tuviera la estructura y la diferencia, tenía noticia, tenía información, tenía comentario, tenía crítica, tenía reportes, tenía crónica. Porque ahora yo veo sí. que se estila mucho, pero el balance temático es infernal, todo es lo mismo. Los titulares son una lista de convocatorias, de eventos que van a ocurrir. No, eso es una cartelera, perdón, eso no es un noticiero. Un noticiero tiene otros rigores. Vamos a respetarnos. O digan que es la cartelera, la tabla de anuncios, la tabla de contenido. Eso es otra cosa. Y yo procuraba que tuviera
esos ingredientes que eran importantes. Cuando no estaba todo eso a mano, había que inventarlo, había que buscarlo, no había que tenerle miedo a las cosas foráneas, se tomaba, lo que había que establecer era una jerarquía. ¿Por qué? Porque enseguida la casaca esta del noticiero cultural, si te haces el bobo, el mediocre te lo convierte en un boletín de chismes. Y ya eso tienes que estar de guardia con eso. Porque si no te lo vuelven tonto, le quitan peso, le quitan elocuencia, le quitan fuerza, le quitan verdad, y eso es otra cosa ya. Y Estamos hablando de perdóname, pero había cierta tentación en la radio cultural o en los que hacían cultura en radio o algunos presentadores de estos chismes que no eran la línea editorial de la radio cubana, porque muchos de estos chismes o muchos de estos protagonistas no gustaban, pero había cierta tentación de algunos de incluir estos chismes. el sabor de lo prohibido, Álvaro. Es el sabor de lo prohibido. Eso es todo. Hay una cosa que la gente confunde en estos temas. No es lo mismo cultura que entretenimiento. Exacto. Es completamente distinto. El entretenimiento tiene todos esos ingredientes. Entonces, incluso cuando te toque hacer una programación de entretenimiento, tú tienes que escoger cuáles son los elementos del entretenimiento que más pesan por su ejecutoría, por su obra, cuáles son los más entretenidos, cuáles son los ingredientes. Pero si no, tú te vuelves como un tonto. Como hay tanta gente ahora de guardia haciendo programación, no hacen ninguna programación. Son securities de las redes sociales. Son como custodios que están vigilando lo que postea la gente, porque las nuevas celebridades que ya no necesitan de la televisión ni de la radio convencional tanto como antes, tienen como su medio de prensa más importante su propia red social. Dicen, su propio medio de comunicación. Mi contenido, mi esencia, yo no le voy a dar la carne a otro. Yo la quiero para mí. Tienen que venir ellos a mi medio, a mi fuente y tomar de aquí esa información. Así es como funciona. Así es como la gente lo hace actualmente. Entonces, puedes caer en la trampa de pasarte el día como investigador privado de los famosos, cazándole la pelea en las redes sociales. Y eso, la verdad, no me parece. No me parece. Hay mucho lucro de los medios de comunicación en el mundo hoy, no solamente en Cuba, en Chile, en Estados Unidos, me imagino, de lo que pasa en las redes sociales. Ese lucro es porque las redes sociales boicotearon la trascendencia, la inmediatez, o por qué hay tanto robo de contenido de los medios tradicionales de las redes sociales. No sé si en tu entorno pasa. Aquí es total. Por mediocridad, Alvarito. Ese es el reflejo de la mediocridad que ha hecho tanto daño a los medios. En ningún diccionario competir con un sector, con una propagación, con un medio, con una estructura que se parezca a ti, es sinónimo de clonarte a ti. Esa no es la manera de competir. Los medios perdieron el combate cuando quisieron incorporar el lenguaje de las redes sociales a su estructura tradicional, porque en ese momento dejaron de ser las dos cosas y se convirtieron en nada. Se convirtieron en un boletín de lo que dicen las redes y están obviando algo terrible. Las redes tienen un lenguaje, tienen un modo, tienen un balance que es completamente distinto al de los medios. Las redes le han sido muy útiles a los medios porque le han servido para demostrarle que tienen que sacudirse, que tienen que reinventarse, que tienen que cambiar quizás la manera de contar, pero no copiar absolutamente lo que está haciendo la chiquita en Instagram o el adolescente en TikTok, porque eso traspolado de un lado a otro se ve ridículo. Eso puede ser una lechuga dentro de un contenido de una televisión estándar o de una radio estándar, pero traspolar lo que está en una red para incorporarlo a un medio estándar es un fracaso, es una confusión, es no interpretar bien una realidad, es estar confundido.
Eso ha acabado con la credibilidad de los medios. Eso ha destruido el proceso de interacción, porque las redes son más rápidas. No te alcanza el tiempo. Pero también son más livianas, tal vez son menos, también Exacto, son poco confiables. exacto. Entonces tú te das cuenta del peso que tienen cuando hay desgracias, cuando hay grandes acontecimientos. Porque cuando viene un huracán, nadie se guía por lo que diga la niña de TikTok. La gente regresa a la televisión. Cuando hay una pandemia como la del coronavirus, todo el mundo explica la instrucción en la cadena de radio, de televisión, en la que más cree, la más seria, para ver qué es lo que van a decir, qué es la verdad. ¿Por qué? Porque desconfías de las redes, porque entiendes, estás convencido de que cualquier persona en las redes tiene su canal, que todo el mundo es un canal, que todo el mundo dice lo que le da la gana, que no puedes creer en eso. No, eso ha hecho mucho daño y ha permitido socavar muchas verdades, muchos procesos democráticos, muchos accidentes de vida. Terrible, terrible. Pero no por eso son malas las redes sociales. Yo creo que convertir a las redes en Satanás es una torpeza. Aunque está pasando una cosa muy fea, que es que las redes se han alineado como monopolios crueles que se han dado a la tarea en gran medida de intentar moderar ciertos contenidos y han entendido por moderar, censurar. Y en ningún lugar moderar y censurar son sinónimos. Para tú Voy con poder una moderar un provocación. contenido, eso es terrible. Tú Perdón, tienes que tener un nivel de información absoluto. Y eso es bien perdón, difícil. quiero interrumpirte ahí y hacerte esa pregunta. Moderar no es censurar. Y voy a un tema súper contingente. Hay muchos asuntos que se me quedaron en el camino, trataré de recuperarlos, pero lo dices porque has vivido un contexto actual muy complicado, que son las elecciones norteamericanas, muy rabiosas, muy confrontacionales. Lo dices específicamente por el papel que tuvieron las redes sociales en la elección de Estados Unidos reciente, o Bueno, que no sabemos ni siquiera si ha terminado. el proceso electoral de los Estados Unidos para mí ha sido exquisito. Esto ha sido una acción de superación. Para mí son las segundas elecciones acá en los Estados Unidos, trabajando en los medios, pero de una manera más directa. Estas han sido las más importantes porque estas han sido diferentes absolutamente y porque además yo tengo sobre mi cabeza el peso de una audiencia enorme que está esperando por mi interpretación de fenómenos que en gran medida ellos no entienden, que hay que explicarlos, que hay que contrastarlos, que hay que buscar muchas fuentes, que hay que entender muchas cosas para con el resultado de todas esas fuentes poder dar una explicación. El rol que han hecho las redes como parte del proceso electoral ha sido desastroso. Primero, porque no ha tenido ningún balance. Segundo, porque no han sido inocentes ni por un segundo. Tercero, porque han determinado de una manera enloquecedora lo que han querido. Han interpretado realidades de una manera poco contrastada. Están alegando cosas que son terribles y son tan terribles como que acaba de ocurrir, por ejemplo, aquí hace unos días y ayer o antier volvió a ocurrir. Ya estamos a un nivel de polarización tal que las cadenas de televisión, las redes sociales están interrumpiendo la transmisión de intervenciones, por ejemplo, el propio presidente, sacar del aire una transmisión desde la Casa Blanca bajo el pretexto de que nos las llevamos del aire, porque van a mentir, pero las personas todavía no han terminado de hablar. O sea, ya se han creído
que son una bola mágica que ni siquiera le concede al mentiroso el beneficio de la duda para una vez que haya terminado con sus mentiras o no, poder comenzar a demostrar esas mentiras con información, con rigor, y entonces de esa manera establecer una comunicación que pueda permitir moderar el contenido. Pero tú no puedes moderar un hecho que todavía no ha ocurrido, porque es absolutamente tendencioso yo llevarme del aire de Instagram a Álvaro de Álvarez ahora, porque enseguida, probablemente, quizás, como parte de la pregunta que me va a hacer y que todavía no ha hecho, diga una mentira. Eso es enloquecedor, Álvaro, y eso lo estamos Bueno, pero viviendo en este nosotros lo momento. vivimos y lo conocimos. Eso lo estamos De alguna viviendo. manera había que estar pendiente por si decía esto, cortarlo o censurarlo. Deduzco por lo que me acabas de decir que eres un crítico de lo que hicieron los canales de televisión con la conferencia de Donald Trump. No lo hizo Exacto. uno, lo hicieron varios. Sí, no, todos están de acuerdo. En lo único que están todos los medios de prensa aquí de acuerdo es en que no soportan a Donald Trump. Y en lo único que está de acuerdo Trump con todos sus seguidores es que no soportan tampoco a la prensa. Es una locura, es enloquecedor, es una guerra de ambas partes. La única diferencia es que, bueno, Trump es el presidente de los Estados Unidos todavía y tiene cosas que decir. Y el otro problema es el siguiente: independientemente de que se acabe de legitimar o no este proceso, de que se acabe de confirmar que Biden será el presidente, o de que se demuestre que hubo fraude y hubo irregularidades tan grandes que haya que establecer conteos y ajustes con el tema del colegio electoral. Independientemente de todo eso que está ocurriendo, hay otra realidad. Hay más de 70 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump. Entonces no se trata de Donald Trump, se trata del respeto a esos 70 millones de personas que suman, cuentan y valen y deben ser respetadas, que tienen un pensamiento, que tienen una manera de hacerlo. Cuando termine todo este proceso, cuando Biden sea confirmado, haga su gobierno y pase a ser el presidente, si logra confirmarse todo este proceso y acabamos de salir de este entuerto que es bochornoso, porque ha sacudido las bases de un sistema democrático y ha cuestionado absolutamente todo. Cuando todo esto pase, aun cuando ya se diga, se confirme y se entienda que verdaderamente los republicanos tienen que bajar la cabeza y acatar a Biden como presidente porque Trump perdió las elecciones, aún después de eso, hay un problema que es serio, y es que habrá trumpismo después de Trump. Entonces, esas redes, esos canales, esos contenidos, esas personas, ese gobierno, esa Casa Blanca, tienen que lidiar con todas esas personas. Y si la manera va a ser que no se va a conciliar nada, que todo va a ser una cacería de brujas, que todo va a ser la guerra de todos contra todos, que todo va a ser el caos, como en el siglo VII antes de nuestra era, entonces habrá que preguntarse si valdría la pena estar viviendo el año 2020 o no. Y eso está ocurriendo, eso está Oye, quiero terrible. más que interrumpirte, participar de esa reflexión que tú haces, porque me acabas de decir algo interesante. Bien sabemos, porque si algo no hay que criticarle a Donald Trump es su capacidad de transparencia. Tan transparente que, Se entonces, molesta, claro. que a veces se va el chancho. Pero ese odio o esa rabia de Trump contra los medios de comunicación, que tú dices que están todos contra él, es en los Estados Unidos las grandes cadenas. Pero tengo la sensación, tú que estás en ese mundo, me lo puedes confirmar o desmentir, que los medios latinos, con grandes audiencias cubanas, sin embargo, no fueron por esa misma línea o fueron más parcial con la candidatura republicana o qué. Pasó lo mismo en el mercado latino de los medios de comunicación. Por ejemplo, tú, ¿tomaste partido por alguno de los candidatos? Pasó lo mismo. Yo trato de tener una posición centrista, algo que es muy difícil en un contexto tan polarizado. Si yo hablo, comparto, critico, cuestiono cosas de Trump, también lo hago con el tema de Biden. Yo trato de mantener como un equilibrio. Cuando yo veo que el peso de la información, porque el problema de esto es que cada día
tiene su propio afán. Y Biden hizo una campaña mediocre, silente. Todavía hoy yo no puedo hablarte concretamente de cuál es el programa de gobierno de Biden. Eso no lo sabe nadie en los Estados Unidos. Y a pesar de esa campaña mediocre, ganó el voto popular. No, lo que te estoy diciendo es que esa campaña, como que él se pasó todo el tiempo de campaña sin hacer campaña, yo le puse un epíteto, yo le pongo epítetos a los contendientes. Porque lo ¿Cuáles le mío pusiste? es que la gente sepa de quién estoy hablando sin hablar, y la gente se divierte mucho porque hay que hacer noticia también de una manera entretenida, porque la televisión es entretenimiento y todo el mundo está volcado en un mismo tema. Cuando yo decía, yo hice una gran columna que está por ahí en mi página, hablando de que venía desde Epícteto, toda aquella estructura griega, filosófica, hasta el tema y el cuento de los epítetos. Cuando yo le digo a mi audiencia, el candidato silente, saben que es Joe Biden. Cuando le digo a mi audiencia, el más otoñal de todos, la gente sabe que es Biden. Que es como ¿Por qué el más otoñal? ¿Por qué ese epíteto? Porque era el mayor de los dos, porque es el más lento, porque su imagen es como la de las hojas que caen, no la del retoño que nace, ¿ok? Cada cual coge su lectura con eso, y a mí funciona mucho. La gente de hecho está esperando cómo vengo yo. A mí me gusta, para mí, la ironía es un recurso expresivo extraordinario. A mí que me digan qué irónico eres, es un piropo. Ni pierdan el tiempo ofenderme con eso. Eso me parece fantástico, porque la ironía te obliga a pensar en el mismo momento en el que tú la deslizas. Te obliga a comparar dos realidades para ver con cuál te quedas. Y la ironía, como recurso literario, es la base de toda confrontación de palabras, de vocablo. Por lo tanto, la ironía es una joya. Que la ironía nos queda bien mayormente a los tipos geniales, bueno, yo no tengo la culpa de eso, pero eso es otra cosa. Fíjate lo que te voy a decir. Yo, en el orden de las cosas, como que Trump hizo una campaña de no callarse de un minuto, de a golpe de Twitter, de a golpe de ataques, de a golpe de contra China, del coronavirus, de que si me pongo la mascarilla, que si no me la pongo, que si va a pasar esto, que qué va a pasar. Trump te regala mucho contenido que cuando tú lo quieres confrontar con lo que te da Biden, no tienes nada que hacer porque Biden fue silente, no daba elementos. Tiene que ver tal vez con que Trump conoce el negocio de los medios de comunicación. Tú te has leído, búscalo, tú y quien sea, búsquenlo. Lo escribió Vargas Llosa, es un ensayo maravilloso que se llama La civilización del espectáculo. Ese es Donald Trump, fraguado en el reality show, en el negocio, en los business, en llamar la atención, en saber sacudir a la base, en tener a la gente enardecida, en que la gente lo espere bajo lluvia para un rally a las 2 de la madrugada en Miami, a la hora que llegue. Ese es él. No fue lo mismo con Biden. Biden no es eso. Y mucho menos con Kamala. Kamala en la fila, en la lista de las posibles opciones para hacer fórmula con Biden, Kamala ni siquiera era la última de la fila. Kamala no estaba en la fila. No estaba. Kamala la aparecieron en la fila de repente. Y entonces parte de la estrategia de campaña. La aparecida, en la que nadie esperaba, se convierte en compañera de fórmula y se convierte en la vicepresidenta proyectada hasta este momento. No confirmada, pero proyectada hasta este momento por estos comicios. Entonces, me salgo de las elecciones. Que está muy lejos de la realidad. Pero lo que te quiero decir es que el balance quizás se iba más a Trump, porque cuando uno hace noticia, tú eres periodista. Necesitamos hechos. ¿Qué dijo? Y el otro no aparecía. ¿Qué hizo? Vamos a contrastarlo. ¿Qué puedo decir? Biden duerme. Biden almorzó. Le embuten la comida.
está escondiendo la computadora del hijo malévolo este que tiene, qué sé yo, por favor, ¿dónde está? ¿Cómo lo haces? Es difícil. Entonces, por eso la pregunta que quiero hacerte, porque confieso que estuve mirando algunas emisiones de tu programa en la semana de las elecciones, por internet acá desde Chile, y sentí que tu audiencia era mayoritariamente republicana. ¿Estoy equivocado? Miami es republicano, la Florida es muy republicana. Aquí ganó Trump, cómodamente. Miami-Dade no se comportó de una manera republicana, se comportó de una manera demócrata y lo ha venido haciendo. Lo hizo con las elecciones del 2016. Y eso significa que el demográfico del condado Miami-Dade, que el condado Miami-Dade pudiera ser un país por los millones de personas que viven en él, tiene una tendencia más demócrata. Hay una incorporación muy grande de votantes nuevos que forman parte de este entorno y que se han convertido como demócratas. También está el condicionamiento de mucha gente que está como en la interpretación ahora de su realidad. Es difícil, porque luego hay gente que transita de una cosa para otra. Pero Florida se mantuvo con su comportamiento republicano y le dio los escaños a Donald Trump. Es mayormente esta gente que todavía ve la televisión abierta, la televisión más tradicional, que tienen un tiempo y qué sé yo, mayormente tienen una tendencia republicana. Tú, si ves alguno de mis programas, tú escuchas, eso es un filtro, por llamarlo de alguna manera, sin filtro, porque eso es como un sistema electrónico que tiene muchos canales con un número telefónico. Ahí se reciben, Álvaro, más de 1000 llamadas diarias. Tenemos picos de 1500, 2000 llamadas. Y no son como las llamadas que sacábamos en Cuba en la radio. No, ahí se saca cualquiera. Lo mismo me insultan. Quizás tuviste esto. Hay otros muchos de gente. Vi uno donde después de muchos comentarios republicanos a favor de Trump, hubo una señora que llamó que dijo que te ofendió y dijo que era un programa asqueroso, porque todo el mundo hablaba de Donald Trump. Pero ¿qué puedo hacer? Es lo que la gente tiene. Ella tuvo su espacio, le tocó y dijo lo que quiso, nadie la cortó. A mí me da igual. Y no tienes una responsabilidad como líder de ese programa que está tan posicionado y que está influyendo en la audiencia de Florida, de lograr el equilibrio. Sí, yo estoy responsabilizado y yo quiero proponer un equilibrio y yo trato de moverlo y trato de darle participación a las otras partes. Y tengo muchos expertos, por ejemplo, que colaboran conmigo, que tienen segmentos, que hacen entrevistas, que son más demócratas, porque yo sé, para poder compensar con lo de la audiencia, para que haya un respeto, porque a mí me interesa también que el público demócrata me vea, porque es público, porque es rating, porque yo no estoy para desperdiciar ningún rating. Eso es muy importante. Yo me siento responsable, yo lo sirvo, pero no me siento culpable. Yo no tengo la culpa. Yo lo entrego con un delivery que se entienda, que forma parte de ese contexto. Ha sido muy educativo, porque a mí me ha tocado desentrañar muchos procesos grandes. Gente que vive aquí hace 50 años y que se han enterado de 800 cosas de los procesos electorales, legales, y todo conmigo en el programa. Esto no fue solo Biden versus Trump. Fueron los congresistas, fueron puestos para el Estado. Florida pasó 6 enmiendas importantísimas para cambiar las leyes del Estado. Y la gente no hablaba de eso, estaba todo un ambiente polarizado. Yo hice varios programas con las enmiendas, una a una. No es Trump, sí, no es Biden, ni Trump ni Biden te van a resolver el problema del salario mínimo. Y la gente en Florida sigue teniendo un salario mínimo hasta este momento que se aprobó y que se va a aplicar el año que viene. $8.56. Eso no lo gana nadie en este país. Conversamos mínimo con Jorge Luis Sánchez Gras, holguinero, reconocido en su trayectoria en los medios de comunicación, entonces en la isla y en su región como crítico cultural, hoy presentador de un show de televisión que ha llamado la atención de la crítica y de la prensa local. Miami te sacó de la crítica cultural y te llevó a la crítica y al mundo político. ¿Estás cómodo en el ambiente político o extrañas esa otra o tratas de equilibrar? No, yo no extraño nada porque yo lo sigo haciendo. A mí nadie me impone los contenidos.
Yo estoy haciendo mucho contenido político porque hace falta hacer contenido político y porque la cultura en su dimensión más amplia, una persona culta tiene que tener cultura política, tiene que tener cultura culinaria, tiene que saber de whisky, tiene que saber deporte y tiene que saber de cosas de entretenimiento y de farándula. Si no, no eres culto, si no, tú eres una gente instruida en ciertos aspectos. La política siempre me encantó. Yo siempre seguí los temas políticos, sobre todo de alcance internacional, las cosas regionales. Siempre me apasionó leer biografías, ver todas esas temáticas. Yo en realidad siempre seguí todos esos temas, aunque no fuera los contenidos que hiciera. Porque tú no haces los contenidos que le encargan, que le contratan, que le compran, tú vas a hacer esto, este tipo de programa, lo otro, pero me encanta, yo me siento muy cómodo, como pez en el agua. Y yo Sí, se te nota, y eso lo lo puedo nota hacer. la audiencia. Y ese es el resultado. La gente se siente, la gente dice, espérate, a lo mejor está equivocado, pero está hablando con su verdad. La gente tiene que ver eso. Si no, la gente no te cree. Y tiene Has de hecho, todo. has hecho muchas cosas en este poco tiempo, porque no es mucho que llevas en Estados Unidos. Has pasado por varios medios, por el Diario de las Américas, por radio, ahora estás en un canal de televisión, has vuelto a la radio. De todas las cosas que has hecho, ¿este es tu mayor hito en los medios de comunicación latino de la Florida? Bueno, en la Florida sí, porque yo estuve escribiendo, produciendo contenidos, dirigiendo talentos, haciendo cosas que como parte de, pero ahora no soy parte de, ahora soy yo, estoy trabajando para mí. Yo pienso que es lo más significativo. Cuando yo comencé a estudiar en preescolar, cuando pasaron 2 o 3 días, ya la maestra me tenía adelante, subido en una silla, haciendo cuentos, inventando canciones, porque Dios reparte dones, reparte el don de la palabra, te da tu histrionismo, te da tu participación, te da tus cosas. Y entonces, estando tanto detrás de gente, produciendo, dictando, escribiendo, montando, qué sé yo, uno es parte de un resultado, pero al final cuando estás condenado a ser tú el que te sientas a decir, a hacer, la gente inmediatamente se reconecta con eso. Yo la verdad lo hacía de una manera esporádica, pero no con tanto tesón como ahora, que me va la vida en esto, que me paso el día revisando, leyendo, confrontando, devolviendo llamadas, viendo gente, intentando coordinar, buscando ámbitos, buscando cosas, que la gente comienza a identificarse contigo y tú te enteras que se están identificando contigo. Uno, por los números del rating. Son impresionantes, por cierto. ¿Cuánto? ¿Qué tan impresionante? Bueno, yo estoy en un horario vespertino, que es 2 de la tarde, en el que las cadenas de televisión aquí tienen como sus horarios más importantes a partir de las 8, las 9, las 10, a las 11 de la noche, las grandes cadenas que tienen su noticiario. A las 2 de la tarde es algo que no tiene un significado grande en cuanto al rating. Nadie lo espera. A esa hora, el rating que tenía la cadena para la que yo trabajo es el no rating, es 0. A esa hora no se marcaba nada. Yo estoy rompiendo ahí como líder de esa franja en todas las cadenas que se sintonizan aquí en el sur de la Florida. Lo mismo en inglés que en español. Te estoy hablando de 2 puntos, 2.1. Eso es algo extraordinario porque de repente te encuentras que en el mismo canal, el que está a las 9 o a las 10 de la noche, muchas veces no logra hacer ni la mitad de lo que tú hiciste en ese horario, en el que delante de ti no hay nadie. Son infomerciales vendiendo productos, nadie se sienta a ver eso. Y hemos logrado crear un hábito con lo del programa, con lo que se va a decir, con lo que se va a hacer. Yo estaba consciente de que el problema no son los horarios, yo eso siempre lo he sabido. Cuando a la gente le interesa algo, lo busca. Más temprano, más tarde, en internet, en otro lugar, hay muchas maneras. Pero de todas maneras te da un termómetro, te da una respuesta a la cantidad de gente que se dispone con ese horario. Por ejemplo, para mí, en cuanto a la audiencia, aunque sea una crueldad lo que voy a decir, la pandemia fue una bendición, porque el confinamiento de la pandemia, de la gente en la casa, de entender la necesidad de lo que estaba pasando,
de hacerme expertos en trámites, en aplicaciones, en ayudas, en cómo hacerlo con el Estado, en conseguirme gente para que me explique, en dar tips, en insultar a los congresistas, a los funcionarios, a todos los que lo hicieron tan, pero tan mal durante toda la primera etapa en la Florida, con un sistema que costó millones de dólares para que la gente aplicara por el desempleo y que como nunca se había usado porque nunca había ocurrido algo tan grande como esto, no se sabía que el La sistema gente no no lo hacía. servía, no servía, colapsó, no le sirvió a nadie. Hasta esos escándalos hubo que darlos. Y la gente comenzó a identificarse, a formar parte, porque eso fue el inicio. Y así ha ido muy bien. La Oye, cosa es que no hay ningún tema que te sea ajeno, mi hermano. Tú tienes que trazar una política que sea tu propia política, la política de servir para los demás. Porque ¿qué sentido tiene sentarse a ver un programa de televisión o un tipo hablando si no te es útil? has vuelto a la radio directo al micrófono, ahora en Florida, Sí, con un programa. ¿Estás exportando el modelo exitoso que has probado en de Social TV Show a la mañana de la radio o es otro perfil? sí. No, de hecho Sí. pensé hacer otro tipo de cosas, pero es imposible. Es imposible. He estado comenzando inmediatamente, saludé y qué sé yo, y ya estaban las líneas ahí colapsadas, con mucha parte de la gente que oye el programa agradecidos de que tuviéramos como una extensión en la radio. Entonces ya, eso no, olvídate de esos matices que teníamos de Cuba, de que el programa se llama La Yuca de Casimiro o el potaje de Cacha. No, no, no. Este es el programa de Sánchez Gras, está la hora de Sánchez Gras. Sánchez, ¿cómo estás? Sánchez está hablando. Es directo, directo, para que la gente se identifique, porque hay muchas distracciones, y la gente tiene ¿Es que, esta la radio que alguna vez soñaste hacer en Cuba cuando eras jóvenes o cuando éramos jóvenes? sí, sí, la verdad, la radio de que tú podías determinar la urgencia del día, la radio de que tú te podías sentar a las 9 de la mañana a hacer el tema que correspondía, porque era la urgencia del momento, y no que no podías hacerlo a esa hora, porque había otro que hacía el noticiero, o que era la voz autorizada, o qué sé yo, que a lo mejor el programa le tocaba a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 12. Había que guardar una noticia prácticamente mediodía para que otro gallo Para... la cantara, ¿no? Si no hay dos gallos que canten iguales. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Que este gallo pueda cantar mejor que el otro, viceversa. Tú puedes hacer con la misma noticia una tira de 24 horas de programación con un mismo tema. Nadie la va a contar igual, nadie la va a deshuesar igual, nadie la va a enfocar igual. Cada día tiene su propio afán. Tú no puedes tener el afán del día. Y sí, esa radio abierta absolutamente, que la gente entra, que participa, eso es lo que ha vuelto a la radio un baluarte inexpugnable, aunque parezca que estoy hablando el domingo de la defensa, es una palabra los domingos de la defensa, Sí, inexpugnable, que baluarte. nadie lo puede contrariar, porque es así, tiene un valor que es verdaderamente extraordinario y por eso se mantiene ahí. Quiero saludar a las personas que se han estado conectando en esta última parte, ahí porque apareció Carla López, la simpática y sensual locutora cubana, que ahora también creo que anda en la misma radio que estás tú, en La Poderosa, Así, y manda saludos. Carla está los sábados en La Poderosa, creo. Pero Carla vivió muchos años en México, y por ahí sé que tus primeros flirteos con el exterior estuvieron precisamente en México. Estuviste allí mucho tiempo mucho tiempo. trabajando. A mí me encanta, es como una casa. Tengo gente muy querida allí, muchos amigos, como familia. Yo me fui en el 2009 a México. Fuimos con un grupo de personas a organizar una presentación del cancionero de Silvio Rodríguez, con todo un espectáculo en Mérida, Yucatán. Silvio, tan simpático como siempre, por supuesto, no fue. El cancionero sí. Y entonces hubo que hacer como una adaptación de aquel contexto y lo que hicimos fue armar como un gran ventú con muchas orquestas cubanas que estaban trabajando en México y organizar toda una suerte de espectáculo buenísimo, allí cantando la obra del poeta y todo fue muy bien. Y de ahí comenzaron a gestarse muchos proyectos culturales, muchos, y ya
estuve yendo constantemente, ya iba tanto que ellos tuvieron que tomar medidas conmigo porque me invitaban a todo, pero en ese momento del 2009, porque la gente se le olvida, la gente cree que las cosas han sido eternas, en el 2009 todavía vivía un compañerito llamado permiso de salida. Y entonces ese compañerito te concedía el permiso de salir por cada visa, una vez. México siempre me daba visas de 6 meses, 180 días. Y el permiso de salida era como por 30 días. Entonces yo iba, hacía lo mío, regresaba. Luego me volvían a convocar, pero ven, te invitamos para que estés en otra cosa. Usa tu visa. Digo, no, no puedo porque ahora necesito otra visa. Mi Porque compañerito. es un permiso por visa. El compañerito no entendía eso. Entonces me volvían a dar otra visa y me estaban dando visas activas. Espero no estar delatando a nadie sobre visas que estaban vivas. Es como que yo te volví a avisar estando visado. Eso es ilegal porque había que volverlo a cobrar, volverlo a hacer. Y entonces Tuvimos terminaron tuvimos que hacer haciéndome, muchas cosas ilegales para burlar lo inexplicable, en realidad. Pero terminaron haciéndome ya como residente de allí, con unos documentos que se llamaban FM3, qué sé yo. Y ahí estuve mucho tiempo. Estuve ya después, iba tanto y venía tanto, que terminé radicándome allí, trabajando allá. Estuve 3 años en Mérida, Yucatán, que es un lugar fantástico, espectacular, y también en Playa del Carmen. Y había un movimiento muy lindo cultural de la cultura cubana, a eso nos dedicábamos básicamente. Música, espectáculos, alegría, radio, y así estuve durante todo ese tiempo. esto que te voy a hacer es una provocación, pero espero que la provocación sea contestada con total sinceridad como lo eres tú. ¿Fuiste o estuviste, llegaste a México para lanzar un nuevo disco de Silvio Rodríguez? ¿Pondrías a Silvio Rodríguez hoy en tu programa de Radio La Poderosa? No se pone eso aquí. Yo creo que eso sería No se pone eso aquí contra, porque sería contraproducente porque el público, porque ese tipo de emisoras tienen una estructura mucho más tradicional, que responden al viejo exilio, que seguramente estarían dispuestos a tener una conversación sobre ese tema en un determinado contexto. Pero habría que tener una conversación, habría quizás que darles la oportunidad a ellos de tener una discusión y de que ellos puedan aceptar si quieren o no al hombre por su vida o por su obra. La obra salva todo. En un poeta es así. Si nosotros hacemos la se puede relatoría, discutir eso, se puede discutir eso en Miami, separar la obra de la ideología de alguien muy cercano al sistema cubano. yo creo que sí se puede discutir. Lo que pasa es que no hay suficiente cultura para hacerlo. Hay que saber discutirlo, porque yo creo que cuando uno vive en libertad, no puede haber ningún tema que no pueda discutirse. Si no puede discutirse un determinado tema, el cuento de la libertad no existe. Lo que pasa es que ya hay esquemas y hay nichos, Álvaro. Es difícil un exilio, porque un exilio no es un país, es un exilio. Y la gente se acomoda y la nostalgia es la de sus heridas, la de sus dolores, la de sus pasiones, y se van arropando unos con otros porque están exiliados, expatriados, no están constituidos como país. Y ellos son los fundadores como de este espacio que no era nada, que me cuentan que era básicamente un pantano y que lo han construido en gran medida los cubanos. Han tenido que exiliarse y fabricarse como un nuevo país para que les dé cobija. Entonces uno se Podríamos, encuentra, por lo que tú me dices, podríamos entender entonces que porque a veces muchos de los protagonistas que han pasado por Diáspora Radio hemos conversado, se han quejado de la política de difusión de la música cubana, de los perfiles editoriales, de los temas, de la censura. Podríamos decir entonces que también la radio cubana del exilio tiene también estas normas desde el otro punto de vista, o no tan así. la radio cubana del exilio apenas existe, Álvaro. La radio cubana del exilio son unas emisoras de amplitud modulada que aquí solo son emisoras de noticias, de análisis político y no ponen música. Esas emisoras no tienen programas musicales. Tienen algunos oasis de fin de semana que ponen un poquito de música y qué sé yo, pero el que va a escuchar música lo escucha o en sus dispositivos, en su audífono,
en tu casa donde tú escuchas y oyes lo que te da la gana, o en las radios de FM. Y esas radios de FM no son radios cubanas. Aquí hay una sola radio cubana de FM, que es la 95.7, que se ha hecho muy popular, que ha destronado a todas las radios establecidas en la Florida, y lo único que pone es Cubatón. O sea, es una emisora para los reggaetoneros. Es Cubatón Reggaetoneros. y más. Y ahí se Y pone ponen a música los reggaetoneros que no de han las roto dos con orillas. con el sistema, por ejemplo, los que estaban No, en la no, lista roja de no, Otaola. ahí ponen a todos, ahí ponen a todos. Hay Ah, reggaetoneros de las dos orillas. Gente que está haciendo su carrera desde Cuba, gente que está aquí o que está en otros lugares. Ahí está todo el mundo. oye, te quiero contar que, bueno, yo sabía que iba a ocurrir porque eres un excelente conversador, crítico, analista. Las cosas que dices son tan interesantes que me quedaría yo como tipo auditor de conferencia en vez de, de, de hacer preguntas. Pero ha pasado el tiempo y te has convertido en el invitado que más tiempo ha estado en Instagram y eso se lo agradecemos también a Instagram Live, que limitaba las transmisiones a 1 hora y ahora las extendió a 4. Ah, pero Así que eso no es gracias a eso, justo. Eso no es justo porque aquí estuvo Joaquín Mulén, mm, estuvo, ¿cómo se llama este modelo? Cavada, Ismael Cala, Y hoy hablaron menos que yo. ¿Cómo Instagram se Jaime portó tan mal? Almiral, Gladys Pérez, sí, sí, Eso no pero está no justo. importa. Mira, la tecnología nos premió con eso. Por tanto, en aras del tiempo, eh, las preguntas que te voy a hacer vamos a responderlas rápido para cerrar con Cuba. Perfecto. Tú Oraciones dijiste, cortas. tú, tú dijiste, sentí que te calificaste de exiliado al inicio del programa. ¿Tú eres exiliado o migrante? ¿Cómo te sientes? Yo me siento como un ciudadano del universo, el hijo de una provincia del universo que momentáneamente ahora duerme, desayuna, almuerza y come en el sur de la Florida. Yo no soy ni una cosa ni la otra, porque uno nunca se va del todo. Y porque Entras, entras, entras. Holguín está en mí de domingo a domingo. Yo camino todas las calles de Holguín todavía todos los días y me siento en el Parque Central. Cuando eso se acabe, que espero que no sea nunca, entonces yo tendré que acogerme a una de esas categorías. Pero de momento, yo soy el hijo de una provincia del universo que ahora pernocta en el sur de la Florida. Se me parece mucho al arraigo que tenía la primera generación de exiliados, la primera generación de exiliados a la Florida. Nunca dejaron detrás del deseo de caminar sus calles y tú Porque con Holguín. eso tiene su explicación corta también. Ese es el sentido de la provisionalidad. Cuando uno tiene tanto arraigo, tanto deseo y tanto orgullo, cuando uno lo siente así, por el lugar desde el que uno salió, de donde uno es, todo lo demás es provisional. Porque ese lugar siempre está con uno. No importa el lugar en el que tú estés. Ese lugar ¿Y eres tú. sientes que la Florida, por ejemplo, es provisional para ti? Yo me he sentido muy bien aquí, muy acogido, muy querido, muy lleno de oportunidades desde el primer momento. A solo unos días de estar aquí ya estaba trabajando con las grandes cadenas de aquí, haciendo cosas. Lo que pasa es que yo nunca he tenido ese tipo de problema. A mí siempre me ha gustado, tú también eres así. Nosotros venimos de una formación integral de gente de medios que escribe, lee, habla, comenta, se graba, se edita, produce, que sabemos hacerlo todo, que lo vimos siempre como una integralidad, que vimos sospechoso todo ese picadillo de pseudo especialidades que no le aportaron nada en su momento a la comunicación. Entonces yo, la verdad que me he sentido muy bien porque es como una extensión, tú te encuentras con todo el que quieres, por aquí pasa todo el mundo, y además te voy a explicar una Eso quiere cosa. decir que no es tan transitorio. Por ejemplo, porque es una pregunta que hago a casi todos al cierre de Diáspora Radio. ¿Volverías a Cuba? Y en tu caso lo voy a rectificar. ¿Volverías a Holguín? Sí, claro, claro, claro. Te lo voy a responder como lo diría Martí. El que ha andado el mundo sabe que no hay mejor lugar que la casa de familia.
El que no entienda eso, que Dios lo perdone, pero hoy mismo, Álvaro, antes que se acabe esta transmisión, hoy mismo, la casa de familia es la casa de familia. Eso fundacional, ese pedacito, eso, qué sé yo tengo mi espacito allí con los míos en el cementerio Luz Caballero. Olvídate de eso. ¿Qué tendría que pasar para volver a esa casa de familia en Holguín? Yo no sé, yo todavía tengo muchos deseos de experimentar muchas cosas en cuanto a lo profesional. Ya trabajar de esta manera y este alcance, por ejemplo, en los Estados Unidos, ha sido una experiencia extraordinaria. Me encantaría trabajar y hacer periodismo para alguna de las cadenas de los Estados Unidos por etapas en otras partes del mundo, como tributando el reflejo de esos lugares para acá. Santiago de Chile, Buenos Aires, España, o ir a la guerra en Siria, no importa. Pero tener esa posibilidad de tú ser en realidad universal. El hijo de Nori Monguito que salió de un barrio suburbano en las afueras de Holguín, que se forjó allí, que estudió allí mismo, que hizo lo que le dio la gana en su país, que se fue a México, que vino a hacer carrera a los Estados Unidos y que ahora está contando la historia ya ni de terceros, de cuartos, de quintos, para una cadena en el primer país del mundo. Esas son grandes experiencias, esas son capacidades de uno transmutarse, de uno probarse, de uno ser un agente de bien, no importa en el lugar en el que tú estés. Lo importante es quién tú seas y lo que traes contigo. Eso es lo más importante. Hay algunos comentarios que me han llegado por interno, dicen Sánchez, Holguín, saludos, también se ha conectado mucha gente. Julio San, la obra, dice, es más importante que la persona independientemente del tiempo y la política. Lo dice seguramente cuando estábamos hablando de Silvio Rodríguez, eso no ocurre mucho entre los cubanos. Saludo a las personas que han estado en la transmisión, han pasado por esta casi 2 horas varias personas. Quiero agradecerte mucho, Jorge Luis Sánchez, gracias que hayas estado acá. Pero antes de irme, quiero volver a Holguín. ¿Con qué te quedas de todo lo que hiciste allá, en la crítica cultural, en la radio y la televisión? ¿Con qué orgullo guardarías para contar si estás en la guerra en Siria, o sigues en Estados Unidos, o vuelves a México, para contarle a la gente que te conozca? No sé, hay tantas cosas, hicimos tantas cosas, pero yo creo que si estoy en la guerra en Siria, como que van a estar cayendo las bombas. Sería bonito contarles a los demás periodistas que estén conmigo en la trinchera, que a mí me asustaría menos que ellos, porque nosotros en Holguín, y yo tuve la posibilidad de ser el director artístico y general y coordinar todo ese espacio, tuvimos la posibilidad de interpretar en vivo con una orquesta sinfónica en un espacio abierto la obertura 1812 de Tchaikovsky, que es la conversación entre la artillería rusa y el impacto de las tropas de Napoleón tomando buena parte de todo aquel contexto. Y nosotros tuvimos cañones en vivo guiados por artilleros que tenían al lado un músico leyendo la partitura, porque esa es la única gran obra de la música clásica universal que tiene escrito el sonido de los cañones en los acordes y en los momentos que debe tener la correspondencia con la orquesta. Y podría decirle entonces que yo también estaría en Siria escuchando las bombas, porque si las bombas están en busca de la libertad, para Sánchez Gras son música. Y eso se lo podría contar a los míos. Orgullosamente lo hicimos en Holguín y espero poder volver a hacer en cualquier otra parte del mundo o en el mismo Holguín cuando se pueda, porque siempre hay cosas que uno quiere seguir haciendo toda la vida. Gracias, Álvaro. Gracias a ti por esta conversación. Quiero que termines. ¿Cómo es el eslogan? ¿Es más importante sobre lo importante de tu programa? Yo digo todos los días que ser buenos es más importante que ser importantes. Sean buenos. Y gracias por haber sido bueno, por habernos acompañado durante este tiempo y por haber aceptado estar en un capítulo de Diáspora Radio. Ha sido un placer, Sánchez Gras. Gracias a ti. A ustedes, los que nos están viendo en vivo y los que están o estarán en demanda en YouTube, cada jueves venimos con un protagonista de la radio y la comunicación cubana del último medio siglo que hoy está dispersa
por todo el mundo a través de grandes comunicadores, musicalizadores, editores, productores, locutores que pasaron por nuestra radio y comunicación. Muchas gracias.